Hey, hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar acerca del curso Revolución de Edificios de Arquitectura del año 2024. Este se llevó a cabo desde el 25 de julio hasta el 27 de septiembre en los días viernes con un horario de 17:30 horas de 16 horas, o sea, 4 de la tarde hasta 19 horas, 7 de la noche, aunque hubo algunos que se extendieron un poquito. Yo la verdad es que no les voy a hablar acerca de todos los cursos porque la verdad es que sería un video demasiado largo y vamos a tratar de que todo esto sea más sencillito. Yo les voy a hablar acerca de los cursos que por lo menos desde mi punto de vista me parecieron más, o a mí por lo menos me llamaron más la atención. En este caso, uno de los que más me llamó la atención fue el de CCU, del Complejo Cultural Universitario UAP, que fue dado el día 30 de agosto del año 2024 por el doctor Manuel Sandoval Delgado. También a su vez, uno que me llamó bastante la atención fue el de la innovación tradicional y aplicaciones del bambú en la construcción contemporánea, dado el 13 de septiembre por el arquitecto Martín Abdi Mortero Aguilar. También me llamó bastante la atención el de estaciones del ferrocarril, dadas en ese mismo día, lo que viene siendo el 13 de septiembre, y fue dado por el doctor Frederick Terry de Palafox. La verdad es que ese curso me impactó bastante. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de cada uno, vamos a ahondar un poco más en ellos. También otro de los que en lo personal me llamó más la atención fue el del día 20 de septiembre, que fue la arquitectura contemporánea del Centro Heroico de Puebla. Fue dado por el doctor Eduardo Carranza Luna, y obviamente uno de los que más me llamó la atención fue el del 27 de septiembre, pero no la verdad es que los dos de ese día, el de Casa Brutalista del arquitecto Lucio Muniante, estuvo pero que muy bueno también, y considero que fue uno de los ponentes que tuvo más completo, vaya. Sin embargo, la verdad es que los últimos dos ponentes, que fueron el maestro arquitecto Fermín S. Pérez Ficachi, con nuevos paradigmas de la arquitectura inmobiliaria, pasó con otro arquitecto, y la verdad es que estuvo bastante interesante esa última ponencia, ya que habló o hundó más en otros temas tales como la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ello. Bueno, pues comenzaremos hablando acerca de la locación, que en este caso nos ubicamos en lo que viene siendo la Central de Bibliotecas del Estado de Puebla, que está justo en San Francisco. La verdad es que no sabía yo que sabía que la biblioteca o la Central de Bibliotecas existía ahí. Digo, no es tan popular como la Biblioteca Palafoxiana, sin embargo, al entrar, la verdad es que me llevé una muy grata sorpresa, ya que literalmente está pegado a la iglesia de San Francisco, y creo que pues todo poblano ha pasado por ahí, y pues no nos imaginamos que ahí se ubique una biblioteca, que por cierto, si entras, la biblioteca es 100% funcional, incluso hay equipos de cómputo que se usan de manera regular y gratuita, lo cual está pero que muy bien. Y de hecho vimos ahí varios cuando íbamos entrando, durante las ponencias vimos varias actividades interesantes. De hecho, durante la última ponencia, cuando nosotros íbamos entrando, habían unos cuadros que pintaron unos niños, que la verdad es que algunos estaban pero que muy padres. Y pues nada, los dejo con estas imágenes para que se maravillen un poco con el interior de lo que viene siendo la Central de Bibliotecas. Acá pues les puse una foto más por el tema organizacional. Sin embargo, cuando nosotros íbamos entrando, siempre a la hora de mirar hacia el fondo de donde está la biblioteca, yo noté que hay como una especie de desigual ahí en la parte de enfrente, según vas antes de entrar a la parte de donde está el tipo auditorio, que está ahí adentro de la biblioteca no lo conocía tampoco. Y nos habían comentado, dato que podría ser o no ser del todo verídico, que al igual y ahí antes había un retablo, ¿saben? Algo que me llamó bastante la atención. Bueno, pues ya después de checarlo un poco, nos llegamos aquí a la parte en la cual llegamos a la ponencia del Complejo Cultural Universitario. Ahorita estamos viendo unas cuantas ideas de lo que eran los primeros conceptos de Complejo Cultural Universitario, y les voy a estar pasando unas imágenes en las cuales pues vamos a ir viendo lo que es el Complejo Cultural Universitario hoy en día, ¿no? Cómo es que se fue desarrollando, ¿no? Sin embargo, algo que me llamó bastante la atención es que este doctor todavía, que yo considero también algo bastante indispensable, la dama sigue siendo fundamental para el diseño arquitectónico a mano alzada, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa, dama es un acrónimo
se llaman acrónimos, estos que son como introducciones, que es diseño arquitectónico a mano alzada. Ahora bien, la idea del complejo cultural universitario se enfocaba en impartir la cultura y el arte, para de esta forma aprender un proceso que ayude a enfrentar el bloqueo creativo. Esto es bastante, pero bastante interesante porque nosotros, aunque no lo parezca, al final del día los arquitectos somos artistas y también enfrentamos esto que viene siendo el bloqueo creativo. Entonces, también el diseño tiende a dar respuestas, ¿no? Que es algo que nos comentaba bastante, de manera bastante frecuente aquí el doctor, que en CCU el primer intento, fue el primer intento o el primer bosquejo de lo que vendría siendo CU2, donde también nos platicaba algo bastante interesante, que donde está la prepa del tecnológico antes era un velódromo, algo que, si les soy sincero, por lo menos a mí no me tocó esa parte, pero es algo bastante, pero bastante interesante. Y algo que nos compartía es que el concepto arquitectónico siempre va a la par de la funcionalidad de los espacios. Y nos compartía los tres principios de Vitruvio, ¿no? Viritas, Venustias y demás. También nos habló acerca un poco de la arquitectura bioclimática, ya que nos hablaba de que, independientemente de que pensemos que la arquitectura bioclimática es algo relativamente reciente, pues la realidad es que no, porque es un concepto que existe desde hace más de 2000 años, ¿no? También nos comentaba que en muchas ocasiones lo único que necesitamos es otro punto de vista, ¿no? Bueno, otra perspectiva. Bueno, yo por lo menos lo interpreto así, pero en sus propias palabras era que un giro leve puede dar un remate visual a las cosas. Y esto lo podemos ver perfectamente en el complejo cultural universitario, ¿no? Es decir, antes en CCU habían unas curvas con espejos de agua y no los restaurantes, ¿no? Que hay ahorita, que es este tema del cambio, ¿no? A su vez, nos hablaba acerca de que el material más rico de la arquitectura es el sol o la luz. ¿Por qué? Porque es el único material que es gratis, algo que la verdad es que yo me he dado cuenta que muchos arquitectos están aprovechando de una manera bastante, pero bastante interesante. Y bueno, pues afortunadamente este es un pequeño dato extra. Afortunadamente lo que viene siendo el doctor Manuel Sandoval Delgado, la verdad es que es una persona bastante, pero bastante amable. Entonces, nos permitió, a pesar que ya había acabado la ponencia, nos permitió una serie de ronda de preguntas, lo cual estuvo bastante, pero bastante bien, ya que pude preguntar, ya que si no han ido a ver este video de CU2 WAP, se los recomiendo, ya está en el canal. Y yo tenía una duda bastante, pero bastante interesante, que era, no sé si se han dado cuenta, pero los EMAs, tienen los acero, pero no tienen ningún tipo de recubrimiento de tabla roca. Entonces mi duda era si en el diseño original tenían realmente este diseño sin ningún tipo de recubrimiento, y la verdad es que me sorprendió su respuesta al decir que sí. Le pregunté si era por un tema de mantenimiento y decía que efectivamente era por un tema de mantenimiento, y que al parecer la idea del diseño original también de la biblioteca principal de la UAB, la biblioteca central UAB, también era así, un diseño de los acero sin recubrimiento de tabla roca, para así poderle dar mantenimiento de una forma muchísimo más sencilla, lo cual está bastante, pero bastante interesante. Bueno, bandita, pues ahora vamos con el doctor Frederick Thierry Palafox. La verdad es que este señor, perdón por la calidad de la imagen, la verdad es que estaba muy atento a su plática, entonces solo saqué esa imagen. Sin embargo, les voy a estar pasando algunas imágenes del Museo del Ferrocarril de acá de Puebla, porque él hablaba acerca de las estaciones acerca de las estaciones del ferrocarril, puertas y entradas de la historia a la cultura de México. La verdad es que a mí me impresionó bastante como este doctor nos hablaba acerca del tema, porque realmente no lo sentías como si fuera una ponencia. ¿Cómo explicarlo? Era más como típico que estás hablando con tus compañeros y de repente sale este tema. La verdad es que su forma de exponer es bastante, pero bastante amena, al punto de que no sientes realmente que estás en la ponencia. Realmente te comparte ese tipo de pasión por este tipo de temas, que de hecho hablaba bastante acerca de cómo algunas viejas estaciones de metro, como por lo mismo de que estaban diseñadas como tipo almacenes actualmente, pues eso es lo que fungen, ¿no? Un tipo almacén, una bodega, lo cual es en parte triste, bueno, es en parte interesante porque pues, lo hacen funcional, ¿no? Pero obviamente no era su objetivo en ese entonces, ¿no? Y pues nos habla acerca de cómo a lo largo de que él ha estado recorriendo durante mucho tiempo, ha estado descubriendo algunas cosas, como por ejemplo documentación de la cual no se sabía ni siquiera que se tenía existencia, al irse a algunas viejas estaciones precisamente de los museos del ferrocarril, acerca de cómo encontró algunos vestigios
de documentación, de contabilidad y demás de los mismos museos del ferrocarril, y a su vez nos extendió una invitación a que conozcamos el Museo del Ferrocarril de acá de la ciudad de Puebla, lo cual es que la verdad yo fui cuando era muy pequeño, entonces no siento que, a lo mejor sí me gustó ver mucho los trenes y demás, pero siento que no lo aproveché de la manera correcta, sobre todo ahorita por todos los temas que nos venía comentando el doctor. Entonces mi idea es, en la medida de lo posible, ir eventualmente, y a lo mejor ya hasta les hago un video acerca del Museo del Ferrocarril. Bueno, pues ya de ahí siguió la de tipologías en la retabilística virreinales, impartida por mi profesor, obviamente. Sin embargo, en este tema vimos como que más un tema más directo. En este caso hablamos acerca de los retablos, cómo iban componiéndose, qué era lo que simbolizaba cada espacio del retablo, y cómo es que algunos retablos no llegaron al punto en el que están, ya que nos contó pues la historia de cómo algunos eran pertenecientes o iban a ser pertenecientes a otras estructuras, vaya, a otros templos, y fueron al final pertenecientes a unos templos completamente diferentes. A su vez los estábamos analizando pieza por pieza, ¿no? Por pasillo, por nivel, etcétera, etcétera. La verdad es que esta ponencia se me hizo un poquito más directa, pero también se me hizo bastante interesante, y aquí les dejo algunas imágenes, espero les guste. En esa misma ponencia, afortunadamente, tuvimos la fortuna de ver la arquitectura contemporánea en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla. Ahí estuvimos, bueno, más que nada el tiempo como que no le alcanzó tanto a nuestro ponente, el doctor Eduardo Carranza Luna. Aún así, considero que abarcó temas muy importantes como los tipos de arquitectura, el high-tech, el desconstructivismo, etcétera. Y la verdad, el neomoderno, por ejemplo, y la verdad es que yo considero que su presentación estuvo muy, pero que muy interesante, más que nada por los temas que trataba, porque en muchas ocasiones yo creo que la mayoría nos vemos identificados por uno de estos tipos, e incluso mientras estábamos platicando decíamos sí, como en plan de sí, soy ese tipo, aunque vuelvo a repetir, no, al parecer el tiempo no le dio lo suficiente como para ver tan de cerca la arquitectura contemporánea en el centro histórico. La verdad es que fue bastante, pero bastante enriquecedor esta experiencia en la ponencia. Después, al fin, estamos en la recta final, damas y caballeros. En este caso, de parte de Lucio Montiel, nos presentó 5 proyectos recientes, entre ellos Casa HMZ, Casa Brutalista y Escultórico. La verdad es que empezó de una manera bastante, pero bastante diferente a los demás, porque nos mostró algunas imágenes, y la verdad es que a lo largo de su exposición pues nos hablaba bastante más acerca de su proyecto, no tanto con una presentación como tal, sino con una serie de imágenes que le iba acompañando por medio de su experiencia a lo largo del proyecto, ¿no? Nos habló acerca también de esta forma en la cual él estructura los proyectos, ¿no? Cómo los va desenvolviendo poco a poco, la forma en la cual los redistribuye, o la forma en la cual los trabaja con su equipo de colegas. La verdad es que fue otra cosa bastante interesante, cómo es que saca ese tipo de volumetrías tan peculiares, o también algunas pruebas previas a la volumetría final, también cómo se le ocurren esas ideas tan extravagantes que nosotros consideramos en algunos casos, ¿no? Y podemos ver ahí bastante detalle de cómo fue desarrollando algunos proyectos, que la verdad es que nos mostraba también algunos proyectos que al final no se aceptaron, pero que la verdad a la hora de verlos o de notarlos nosotros, la verdad es que decíamos, hubiese sido muy, pero que muy padre que esos proyectos se hubiesen realizado en la vida real. Ahí, como podemos ver, tenemos algunos bastante interesantes. Como por ejemplo, ya iba una imagen de algo más real o más pegado a la realidad, y se veía bastante interesante. Una imagen acá con sus colegas de cómo... Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. ¿Te gustaría que me dieran tabaco, una copa de vino, o que tan solo me preguntaran cómo estás? Yo les respondería y conversaríamos. Y de vez en cuando haría un retrato de alguno de ellos como regalo. Con suerte lo aceptarían. Iban desarrollando primeras ideas. Esta parte que es de cómo realizaron esta pequeña parte del aeropuerto, que la verdad estuvo bastante interesante, porque fuera de querer adaptarse a una figura preestablecida, como que ellos impusieron una figura por sobre de él, ¿no? Y nos mostraba cómo esta misma estructura pues se mezclaba, ¿no? Sin la necesidad de ser invasivo en la parte del aeropuerto, lo cual se nos hizo bastante interesante. Nos daba bastante apoyo gráfico, como por fotos aéreas, algunos renders, e incluso
Más adelante vamos a ver cómo nos apoyaba con algunas fotos ya del real, que este fue un proyecto que se realizó, que la verdad estuvo pero bastante interesante porque nos mostró imágenes previas, ¿no? Cómo se esperaba que se viera en algún punto, y pues la verdad es que nos mostró también como algunas maquetas de cómo lo iba realizando. Digo, no llevó las maquetas en físico, pero nos iba mostrando imágenes, ¿no? De cómo realiza, cómo lleva a cabo este proceso creativo. Algunas formas en las cuales ellos se basaban para poder justificar, ¿no? El cómo trabajaban a lo largo de este tipo de proyectos, de donde sacaron algunas inspiraciones o algunas ideas de cómo iban a quedar algunas vistas en algún punto, y acá como podemos ver incluso algunas imágenes de cómo fue el proceso constructivo, ¿no? Obviamente algunas son desde distintas perspectivas. Esta ya es, por ejemplo, de la parte interna. También nos mostró previamente unas de las partes externas, otras fotos aéreas, bastante interesantes. Y yo creo que de lo que más se habló fue precisamente de este proyecto del aeropuerto, el cual se me hizo uno de los más interesantes, junto con el primero que fue de la casa MHZ, si no estoy mal, que la verdad es que tiene unas fotos bastante interesantes. Ahí nos mostraba cómo se veía previo a, antes, durante y después. Y las fotos de MHZ la verdad es que se me hicieron de las más interesantes, y las fotos obviamente de lo que vendría siendo la adaptación al aeropuerto, ¿no? Para que pudieran atravesarnos sin necesidad de tanto desmonche, sin la necesidad de afectar la vialidad de la movilidad automovilística, ¿no? También el típico de cómo hacemos para que algo pasemos de punto A a punto B, que este ya sería el punto B, que sería como lo hacemos más estético, ¿no? Desde cierto punto de vista. También podemos ver ahí ya algunas de cómo quedó más o menos. La verdad es que quedó bastante bien. Ese es un render, si mal no estoy. De ahí pasamos nuevamente a otro render, que sé que parece que hay muchas imágenes que están repetidas, pero hay como pequeños cambios que tienen detalles que quiero que no se pierdan. Como por ejemplo esta foto, que la verdad se ve muy padre. Me hubiese gustado que nos hubieran pasado las presentaciones, te hubiese sacado más imágenes. Ahí podemos ver un poco del proceso constructivo, pero bastante extravagante, por así decirlo, y bastante interesante. Me gustó bastante interesante ver este proceso. Digo, actualmente estoy viendo cómo están intentando hacer una especie de segundo piso acá en la central de abastos, y se ve bastante interesante, y me quiero imaginar que poder apreciar este tipo de procesos constructivos en la vida real, como el que estamos presenciando a través de imágenes gracias al Dr. Munión, pues la verdad es que estaría bastante bien. Aquí quiero que prestes atención porque esta imagen fue una imagen bastante improvisada, porque salió en un fondo negro, pero la verdad es que yo considero que las exposiciones de este tipo deberían de salir así, como en un fondo negro. Entonces ahí como notita, sería interesante checarlo. Igual ya está. El único detalle es que luego la gente se duerme más y no le presta mucha atención. Pero bueno, en fin. Ya los voy a dejar un ratito con las últimas imágenes de lo que viene siendo su quinto de los 5 proyectos que nos vamos a tratar de que nos muestre de los 4. Entonces vamos a hablar un poco acerca de los otros 4 a continuación, así que junto con unas imágenes. Espero que estén viendo el video. Y pues bueno, gente, después nos presentaron Casa Carola, que la realidad fue un proyecto bastante interesante, más en tema de desarrollo, yo considero, porque nos mostró primero una especie como que de ideas que él estuvo teniendo en su libreta. Después nos mostró un poco de en qué se inspiró, ¿no? En qué se basó.
y luego en algunos proyectos que ya se habían realizado en su momento en la vida real. Esos son como que todavía ideas que tenía como que planteadas, algunas fuentes como que de inspiración o de cómo iba a quedar o que cómo tenía el idea, o también algunos proyectos famosos como este que ya bastantes personas identificamos. Es bastante emblemático, la verdad, bastante simple, pero bastante funcional también, y es bastante correcto, ¿no? A nivel arquitectónico, no por nada ganó lo que ganó. Entonces, más que nada, a mí me pareció más interesante el proceso de desarrollo, de adquisición como que de ideas, en el cual como que desarrolló una especie de Frankenstein con las ideas, un poco de las ideas de Tadao Ando y un poco de las ideas que él mismo fue desarrollando, ¿no? Para generar lo que viene siendo su propio proyecto, que es Casa Carola, que vendría siendo esta idea como de un cubo rectángulo, un prisma rectangular, si así lo queremos ver, en el cual fue distribuyendo los espacios de distinta manera, ¿no? Que acá nos mostraba un poco de cómo empezó dividiendo primero esas zonas y luego hizo 2 zonas más. Y luego en base a esas zonas ya generó otras zonas más en las cuales se iban a ir desarrollando todos los ambientes que él consideró en el proyecto arquitectónico, basado también en las ideas o inspirado en las ideas de Tadao Ando. También nos compartió unas cuantas plantas y un poco de cómo quedó al final el proyecto. El proyecto es ese prisma rectangular naranja que está por ahí. También nos compartió un poco acerca de las ideas que se tenía en un principio, un poco de cómo quedó. La verdad es que hubieron, un ejemplo, esa parte interna, la foto no le hace mucha justicia, pero esa parte se veía muy, pero muy padre. Ahí vemos cómo se ve un poquito al fondo, se ve bastante austero, pero por lo menos las fotos que nos compartieron de los interiores, como viene siendo esta, la verdad es que le favorecen bastante a lo que viene siendo el proyecto. Después de un rato habló de Casa MHZ, que en realidad a mí se me hace curioso más la forma en la que nos dijo que realizó la propuesta, ya que si bien fue un truco un tanto, pues fue más un truco, porque la verdad es que yo por lo menos no sé si lo llegaría a practicar, pero sí me pareció un buen desenvolvimiento de una, no llamémosle maña, pero sí de un truco para que tú puedas hacer, entre comillas, lo que más te complace. Vendría siendo este tema de que des 2 propuestas y que una no la des tan desarrollada como la otra, para que gane la que está mejor desarrollada porque está más desarrollada, ¿no? Eso fue algo bastante interesante. Aquí nos dio como que una pequeña cátedra de la belleza de la imperfección, de cómo estos viejos acabados, ¿no? Como los que deja la madera del colado, pues la verdad es que en muchos casos pues es como un concepto de belleza diferente, ¿no? Al final del día la belleza es subjetiva de los ojos del que mire. Aquí pues les voy a dejar un pequeño espacio, no como tal de análisis, pero sí que para que puedan disfrutar de la sesión fotográfica que nos compartió, que la verdad está muy, pero que muy padre, algunas fotografías. Es que pues nada, los dejo con las fotos.
Acá en unas cuantas imágenes podemos notar una parte de su exposición que fue como un extra, que fueron las publicaciones editoriales que ha hecho hasta el momento el autor. Y la verdad es que estos dos primeros libros, si les soy sincero, yo no los veo y digo, están, no, a mí no me gustan, pero este tercero se ve muy, pero que muy padre. Ya sabemos que no hay que juzgar un libro por su portada, pero los dos primeros como que no me llaman mucho la atención. Este tercero tampoco me llama mucho la atención, me llamaba más la atención el tercero, el cuarto no. Y estos ya como que ya despiertan un poco más tu curiosidad. Si se dan cuenta, ya tienen una dinámica muy, pero que muy diferente, pero que muy interesante. Y este fue uno de los que más me llamó la atención, de hecho, por la forma tan diferente que tiene. Y este fue otro de esos que me llamó bastante, pero bastante la atención. Y este último, la verdad es que no sabía que participaba en ellos, pero no participa en ellos, sin embargo, nos dio esa recomendación. Nos dio, yo considero, uno de los peores, mejores, grandes consejos que nos da, que es sé un necio. Y es que en la arquitectura yo considero que sí es algo fundamental. Digo, no tanto del grado de que lleguemos aquí como el amigo, pero pues sí considero que es una de las partes principales, ¿no? Una de las partes que caracteriza al arquitecto, ¿no? Promedio. Y pues fue una recomendación que la verdad yo por lo menos pues, sí que la voy a seguir. Y pues bueno, estamos terminando las ponencias con una dupla bastante, pero bastante interesante, el arquitecto Fermín S. Pérez Ficachi y su colaborador. En este caso, la verdad es que voy a poner las partes más relevantes. Yo considero que las partes más relevantes fueron dos mensajes que les voy a leer a continuación. Uno dice: la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él testigo de su época, su cultura, su sociedad y sus intenciones. Octavio Paz. La verdad es que es una frase bastante, pero bastante interesante. Yo creo que sí la tenemos que analizar, y considero que esto fue de lo que más me llamó, junto con esta segunda parte, que no es una frase como tal, pero dice: la arquitectura, el diseño son actividades humanas, trabajos conscientes y responsables, investigativos de realidad social y del contexto, de tal manera que sus propuestas deben adaptarse a las condiciones económicas y culturales en las que se enmarcan. Es que muchas veces yo siento que nosotros diseñamos por diseñar, ¿no? No realmente buscando satisfacer estas necesidades, no tanto físicas, sino humanas, ¿no? Esas necesidades que son sociales, que son, que te ayudan más en tu psique, a tu nivel mental, que realmente a tu nivel físico, ¿no? Y yo creo que a veces nosotros como arquitectos se nos olvida esta responsabilidad social que tenemos, que lo considero bastante, pero bastante fundamental. Pero eso no es el único tema que tocaron, que es bastante, pero bastante interesante, sino que tocaron el tema de cómo se va adaptando la arquitectura por medio de la inteligencia artificial, pero también hablaron de formas de adaptarla por medio de ecología, por medio, bueno, de ambientalismo, por medio de este tema de hacer edificaciones hacia arriba, por medio del brutalismo. Y nos mostraban varios ejemplos en los cuales ellos ponían conceptos en la computadora y les pedían que le hicieran un render, por así decirlo, con los conceptos que ellos enmarcaban. Entonces fue un ejercicio bastante, pero bastante interesante. Y pues los dejo con estas imágenes, y con esto concluimos el video del día de hoy. Ya saben, si les ha gustado, like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.